Los precios siguen subiendo y siguen dando dolores de cabeza a los españoles. El IPC adelantado de mayo aumenta 3 décimas y se sitúa en el 3,6%, el nivel más alto desde abril de 2023. De confirmarse estos datos, el IPC encadenaría 3 meses consecutivos de subidas. La inflación subyacente, que excluye el precio de la energía y de los alimentos frescos, aumenta por primera vez en 9 meses y sube 1 décima hasta el 3%. Estas subidas se deben al encarecimiento de la electricidad y a la menor bajada del precio de los carburantes con respecto al mismo mes del año pasado. Respecto a la alimentación, el precio del zumo de naranja y del cacao se han disparado en los mercados y están alcanzando máximos históricos. El único alimento que baja es el azúcar. Estos datos adelantados por el INE nos alejan de nuevo del objetivo del 2% del Banco Central Europeo y consolidan a España como uno de los países europeos con la inflación más alta. A pesar de ello, las ayudas del IVA a los alimentos terminan en pocas semanas y el Ejecutivo de Sánchez todavía no ha decidido si prorrogará o no la rebaja. Bueno, luego hablaremos de eso, de por qué están demorando esa decisión. ¿Cómo veis los datos del IPC y sobre todo qué van a pensar en el Banco Central Europeo después del repunte en Alemania y ahora los datos en España? Bueno, me parece que lo de España es que esto del cohete, ¿no? Es decir, cuando veía el dato de esta mañana pensaba en el cohete y los cohetes suben. Entonces, por ejemplo, el IPC en nuestro caso está en el cohete porque sube. Y es así, igual que nuestra tasa de paro sube, también es un cohete, ¿no? Es decir, que al final, esto de los cohetes, ojo con las comparaciones, porque podemos hablar de un cohete y que sube, en este caso a mí ya me molesta que este cohete suba tanto, sobre todo cuando hablamos de los precios o cuando hablamos del desempleo. Bueno, dicho esto, si uno coge 3 años, o sea, 2022, 2023 y lo que llamamos el 2024, la media de la subida del IPC está en torno a un 16%. Eso no es una cantidad menor, estaríamos hablando de un promedio en torno a 5 puntos cada año de subida de precios, cuando los salarios no han llegado al 3 de media. Es decir, con lo cual estamos, si en 3 años acumulados, al menos una pérdida de poder adquisitivo de 6 puntos. Hombre, eso encaja con lo que nos están diciendo últimamente algunos indicadores, Europa o algunas encuestas de condiciones de vida, ¿no? Donde el riesgo de pobreza en España o de que cada vez hay más gente que con un trabajo y con un salario no llega a fin de mes y por tanto estamos generalizando situaciones de pobreza es más que preocupante. Entonces me parece que el gobierno, que a veces está sacando pecho en algunas cosas, tendría que ser un poco más humilde y contarnos la realidad. Es decir, ¿por qué suben los precios? Oiga, entre otras cosas por el consumo energético, es decir, que está siendo más caro. Recuerden que nos quitaron el IVA, que nos subieron el IVA otra vez ya, de la energía y el gas. Vamos a ver qué pasa con el de los alimentos. Oiga, si usted no ayuda, pero además que nos han contado una película, perdón que me largo un poquito a decir, teóricamente España era menos dependiente energéticamente que el resto de nuestros compañeros europeos. Sin embargo, los costos de la electricidad y del consumo energético aquí se han disparado y son los que más están incidiendo precisamente en la subida de los precios. Y les digo un dato, 2022, en Europa la media del IPC estaba por encima del 9 y aquí teníamos por encima del 5, 5,5 contra 9 y pico. Bueno, bien, éramos los campeones. Situación actual, Europa en el mes de abril, que es el dato último que publica Eurostat, está en el 2,4. Es decir, que ha bajado 7 puntos. Nosotros hemos pasado del 5,5 al 3,4 de abril. Oiga, solo 2 en el mismo periodo de tiempo. Cuando Europa baja, nosotros subimos. Vamos con el paso cambiado.